millonario dueño de una cadena de refugios para animales, humilla a una anciana maloliente que pidiendo ayuda para sus propios animales. Más tarde, descubre que la anciana era una persona clave en su red de refugios para animales. En el corazón de la ciudad, el refugio de lujo Aurora era conocido como el lugar más exclusivo para animales de compañía. Propiedad de Eduardo Varela, un joven millonario que había construido un imperio a partir de su pasión por los animales, el refugio ofrecía instalaciones de primer nivel, cuidados personalizados y un entorno de lujo para mascotas cuyas familias podían permitirse el costo. Eduardo, con su impecable apariencia y su enfoque en mantener la imagen de su negocio, estaba acostumbrado a tratar solo con lo mejor. Una tarde, mientras Eduardo revisaba los nuevos planes de expansión para abrir otro refugio en una ciudad cercana, Isabel, la gerente del refugio, se le acercó con una expresión preocupada. «Eduardo, hay una señora afuera que insiste en hablar contigo. Dice que necesita ayuda para sus animales», informó Isabel, tratando de mantener su tono neutral. Eduardo levantó la vista, ya irritado por la interrupción. «¿Y por qué debería importarme? Este lugar no es una caridad, es un negocio de lujo. ¿Por qué no se encargan ustedes?», respondió, sin ocultar su fastidio. «Ella es diferente, Eduardo. No parece estar en condiciones de pagar por nuestros servicios, pero es muy insistente», añadió Isabel, su voz reflejando la incomodidad que sentía ante la situación. Eduardo suspiró, finalmente levantándose de su silla. «Está bien, lo manejaré yo mismo, pero si está aquí para mendigar, se va a llevar una buena lección», dijo, ajustando su chaqueta antes de dirigirse hacia la entrada del refugio. Al salir, Eduardo se encontró con una mujer anciana, de cabello canoso y desordenado, vestida con ropas viejas y manchadas. Su olor era inconfundible, una mezcla de sudor y abandono que hizo que Eduardo arrugara la nariz de inmediato. A su lado, unos pocos perros y gatos, evidentemente descuidados, miraban a su alrededor con ojos tristes. «¿Qué es lo que quiere?», preguntó Eduardo sin rodeos, cruzando los brazos frente a la anciana. «Mis animales necesitan ayuda. No puedo cuidar de ellos como antes, pero quiero que estén en un lugar seguro», respondió la anciana, su voz temblorosa pero firme. Eduardo la miró de arriba abajo, su disgusto evidente. «Este no es el lugar para alguien como usted, señora. Aquí solo aceptamos animales de personas que pueden permitírselo. Si quiere ayuda, busque en otro lado», dijo con frialdad. La anciana lo miró directamente a los ojos, mostrando una dignidad que contrastaba con su apariencia. «No estoy pidiendo caridad, solo un lugar seguro para ellos. He cuidado de animales toda mi vida. No los abandonaré ahora». Pero Eduardo ya había perdido la paciencia. Si realmente ha cuidado de animales toda su vida, no parece que lo haya hecho muy bien. Vea en qué condiciones están. Y usted, hizo una pausa con una mirada de repulsión, no tiene nada que ver con este lugar. Le sugiero que se vaya antes de que llame a seguridad». Isabel, que había estado observando desde la distancia, sintió una punzada de culpa, pero no se atrevió a intervenir. La anciana miró a Eduardo con una mezcla de tristeza y resignación, asintió lentamente y comenzó a alejarse, sus animales siguiéndola con pasos lentos. Eduardo observó cómo se alejaba, sintiendo una leve incomodidad en su pecho, pero rápidamente la desechó. Giró sobre sus talones y volvió al refugio, convencido de que había hecho lo correcto al mantener la imagen de su negocio intacta. Esa noche, mientras revisaba los informes de los refugios y planificaba sus próximas expansiones, la imagen de la anciana seguía apareciendo en su mente. Algo en su mirada, esa mezcla de tristeza y dignidad, lo incomodaba más de lo que estaba dispuesto a admitir, pero Eduardo, fiel a su carácter, decidió que no valía la pena pensar en ello. Después de todo, ella no era su problema. Los días siguientes al encuentro con la anciana transcurrieron sin mayores incidentes para Eduardo. Estaba ocupado con sus planes de expansión, cerrando tratos con nuevos socios e implementando mejoras en los refugios existentes. Sin embargo, cada vez que se quedaba solo en su oficina,
La imagen de la anciana y sus animales volvía a su mente, perturbando su habitual tranquilidad. Una mañana, mientras revisaba las cifras de crecimiento del último trimestre, Isabel entró en su oficina con una expresión seria. «Eduardo, creo que deberías ver esto», dijo, colocando un viejo recorte de periódico sobre su escritorio. Eduardo levantó la vista, algo irritado por la interrupción, pero la seriedad en el rostro de Isabel lo hizo tomar el recorte sin protestar. El papel estaba amarillento y desgastado por el tiempo. En él, una foto en blanco y negro mostraba a una mujer joven rodeada de animales, con una gran sonrisa en su rostro. El título del artículo llamó su atención de inmediato. Fundadora del primer refugio para animales de la ciudad. Eduardo frunció el ceño y comenzó a leer el artículo. A medida que avanzaba, su incredulidad crecía. La mujer en la foto, cuyo nombre era Clara Sánchez, había dedicado su vida a la protección de los animales en una época en la que apenas se hablaba de derechos animales. Fue ella quien, décadas atrás, había iniciado el primer refugio de la ciudad, un lugar que se había convertido en una inspiración para otros, incluyendo, sin saberlo, al propio Eduardo. «Isabel, ¿qué es esto?», preguntó Eduardo, sin poder apartar la vista del recorte. «Esa mujer, la anciana que vino aquí hace unos días», dijo Isabel, eligiendo sus palabras con cuidado. «Es Clara Sánchez. Fundó el primer refugio de animales de esta ciudad. Fue su trabajo lo que inspiró a muchas personas, incluido tu padre, a iniciar sus propios refugios». Las palabras de Isabel golpearon a Eduardo como un balde de agua fría. Recordaba cómo su padre había hablado con admiración sobre una mujer que había luchado incansablemente por los animales, incluso cuando no tenía recursos ni apoyo, pero nunca se había detenido a pensar en quién era esa mujer. Y ahora, la misma persona que había admirado desde la distancia estaba caída en desgracia, y él la había humillado sin siquiera darse cuenta. Eduardo dejó caer el recorte sobre el escritorio, sintiendo una mezcla de incredulidad y culpa. «¿Estás segura de que es ella?», preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Isabel asintió. «Lo investigué después de que se fue. Había algo en ella que me resultaba familiar, así que busqué en los archivos antiguos. No hay duda de que es Clara Sánchez. Ha pasado por muchas dificultades en los últimos años, pero nunca dejó de cuidar de sus animales, a pesar de todo». Eduardo se recostó en su silla, procesando la información. La mujer que había expulsado de su refugio no era solo una desconocida maloliente, era la fundadora de todo lo que él había construido, el pilar sobre el que se había erigido su imperio. Una ola de culpa lo invadió. Recordó la mirada de Clara cuando la rechazó, la tristeza y la dignidad que había mostrado al irse. Se dio cuenta de que no solo la había tratado con desprecio, sino que había insultado a alguien que merecía su mayor respeto. «No puedo creer que», murmuró Eduardo, incapaz de terminar la frase. «Todavía hay tiempo para arreglarlo, Eduardo», dijo Isabel acercándose al escritorio. «Si realmente te importa lo que ella representa, puedes hacer algo al respecto. No es tarde para reconocer lo que hizo y devolverle algo de lo que perdió». Eduardo asintió lentamente, sabiendo que Isabel tenía razón, pero ¿cómo podía enfrentarse a Clara después de cómo la había tratado? ¿Cómo podía corregir un error tan grande? «Quiero que la encuentres, Isabel», dijo finalmente. «Necesito hablar con ella, pedirle disculpas y encontrar una manera de enmendar lo que hice». Isabel sonrió con alivio. «Lo haré, Eduardo. Haré todo lo posible para encontrarla». Con Isabel en marcha para localizar a Clara, Eduardo se quedó solo con sus pensamientos. Recordó la historia de su padre, de cómo había visitado el humilde refugio de Clara cuando era joven y había decidido que algún día abriría su propio refugio, inspirado por su dedicación. Sin embargo, nunca se había detenido a pensar en el destino de esa mujer, en lo que había ocurrido con ella después de que el éxito de su propio negocio despegara. Ahora, Eduardo entendía que no solo le debía una disculpa a Clara, sino que también tenía la responsabilidad de honrar su legado.
Sabía que cualquier intento de enmendar su error no podría deshacer el daño que había causado, pero al menos podría intentar compensarlo de alguna manera significativa. Mientras esperaba noticias de Isabel, Eduardo comenzó a pensar en qué más podría hacer. Quería que Clara supiera que su trabajo no había sido en vano, que aún había personas que valoraban lo que ella había hecho, y más allá de las palabras, quería encontrar una manera de devolverle algo del respeto y la dignidad que le había quitado. Pasaron varios días antes de que Isabel regresara con buenas noticias. Había logrado localizar a Clara, que vivía en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, rodeada de sus animales. Isabel contó que la anciana vivía en condiciones muy humildes, pero que seguía cuidando de sus mascotas con el mismo amor y dedicación que siempre había tenido. Eduardo sintió un nudo en el estómago al pensar en cómo se había comportado con ella. Sabía que no sería fácil, pero tenía que enfrentarse a ella, admitir su error y encontrar una manera de reparar el daño. «Quiero verla lo antes posible, Isabel», dijo Eduardo con una determinación renovada. «Tengo que arreglar esto». Con el corazón pesado, pero decidido a hacer lo correcto, Eduardo se preparó para el encuentro que cambiaría no solo su vida, sino también la de Clara. Eduardo se preparó mentalmente para el encuentro con Clara durante todo el camino hacia su casa. Mientras conducía por las calles de la ciudad, lejos de las zonas opulentas donde normalmente se movía, no podía evitar sentirse abrumado por una mezcla de culpa y nerviosismo. Había pasado toda su vida creyendo que su éxito era resultado de su propio esfuerzo, sin darse cuenta de que estaba de pie sobre los hombros de gigantes como Clara, cuyas luchas y sacrificios habían allanado el camino para él. Cuando finalmente llegó a la modesta casa de Clara, se sorprendió al ver lo humilde que era. La pequeña construcción, que parecía haberse mantenido en pie, gracias más a la voluntad que a los materiales, estaba rodeada por un jardín desordenado donde los animales de Clara paseaban libremente. Perros y gatos de diferentes tamaños y colores descansaban en el césped, algunos mirando curiosamente al recién llegado. Eduardo respiró hondo antes de salir del coche. A medida que se acercaba a la puerta, sus pasos se volvían más lentos, como si cada uno de ellos fuera una lucha interna entre el orgullo y el arrepentimiento. Sabía que este momento sería crucial, no solo para él, sino también para Clara. Tocó la puerta con suavidad y después de unos momentos, la puerta se abrió. Clara apareció en el umbral, y aunque sus ojos mostraban sorpresa, también había una chispa de reconocimiento. La anciana lo miró fijamente, esperando que él hablara primero. «Señora Sánchez», comenzó Eduardo, con la voz vacilante, «soy Eduardo Varela, el dueño del refugio Aurora. Vine para disculparme por cómo la traté el otro día. No sabía quién era usted, y mi comportamiento fue inexcusable». Clara lo miró en silencio por un largo momento, sus ojos buscando algo en los de él. Finalmente, dio un paso atrás y le hizo un gesto para que entrara. «Pase, joven. No podemos hablar aquí afuera», dijo ella con una voz firme pero cansada. Eduardo asintió y la siguió al interior de la casa. El lugar estaba lleno de recuerdos, fotos enmarcadas de animales que habían pasado por su vida, diplomas y reconocimientos por su trabajo en la protección animal. A pesar de la pobreza visible en el entorno, había un aura de calidez y dedicación en todo lo que veía. Clara lo guió hasta una pequeña sala de estar y le ofreció un asiento. Luego se sentó frente a él, esperando que continuara. «Isabel, mi gerente, me contó todo sobre usted», dijo Eduardo, después de un momento de silencio. «No tenía idea de que usted era la fundadora del primer refugio de esta ciudad. Mi padre siempre habló con admiración de una mujer que lo inspiró a abrir su propio refugio. Nunca supe que esa mujer era usted». Clara asintió lentamente, sin mostrar mucha emoción. «Hice lo que pude en mi tiempo», respondió ella, su voz cargada de una tristeza que Eduardo no pudo evitar notar. «Pero las cosas cambiaron, la vida siguió su curso. Perdí mucho, pero nunca abandoné a mis animales». Eduardo sintió un nudo en la garganta. Sabía que cualquier disculpa que ofreciera
Sería insuficiente para compensar lo que Clara había perdido, pero tenía que intentarlo. No puedo cambiar lo que hice, ni puedo devolverle todo lo que ha perdido, dijo Eduardo inclinándose hacia adelante. Pero quiero hacer algo para reparar el daño. Quiero ayudarla a cuidar de sus animales, a asegurarme de que estén en un lugar seguro, y más que eso, quiero honrar su legado. Clara lo miró con ojos escrutadores, como si estuviera evaluando la sinceridad en sus palabras. «No necesito su dinero, joven», dijo finalmente, con una dureza que sorprendió a Eduardo. «He vivido toda mi vida sin depender de nadie, pero si realmente quiere hacer algo, asegúrese de que la historia de los que vinieron antes que usted no se pierda. Mi tiempo ya pasó, pero los animales que cuido aún tienen mucho por vivir». Eduardo asintió sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que Clara no buscaba caridad, sino algo más profundo, el respeto y la preservación de su trabajo y su legado. «Lo haré, señora Sánchez», dijo con determinación. «Transformaré uno de mis refugios en un centro comunitario en su honor. Será un lugar donde se recuerde su historia y se continúe su labor. Quiero que sepa que todo lo que ha hecho no será olvidado». Por primera vez desde que llegaron, Clara mostró una pequeña sonrisa, aunque melancólica. «Eso sería suficiente para mí», respondió ella. «No necesito más». Eduardo sintió una mezcla de alivio y gratitud. A pesar de todo lo que había pasado, Clara le estaba dando una oportunidad de redimirse, de hacer algo bueno que perdurara. Se despidieron con un entendimiento silencioso. Eduardo salió de la casa con una nueva misión, sabiendo que no solo se trataba de reparar un error, sino de crear algo que pudiera beneficiar a otros por mucho tiempo. Mientras se alejaba, echó un último vistazo a la casa humilde, sintiendo que algo en él había cambiado para siempre. En los días que siguieron a la visita de Eduardo a la casa de Clara, él no podía sacar de su mente las imágenes que había visto allí. El ambiente humilde, los animales que ella aún cuidaba con tanto amor y la forma digna en que lo trató, a pesar de todo, lo conmovieron profundamente. Eduardo se dio cuenta de que este viaje de redención sería más significativo de lo que inicialmente imaginaba. Decidido a honrar a Clara y su historia, Eduardo comenzó a visitar su casa regularmente. En cada visita, llevaba suministros para los animales, medicinas y lo que fuera necesario para mejorar sus condiciones. Sin embargo, más allá de las donaciones materiales, se dio cuenta de que el verdadero valor estaba en escuchar a Clara, en aprender sobre su vida y lo que la motivó a comenzar su trabajo con los animales. En una de esas visitas, Eduardo se sentó con Clara en el jardín, donde algunos de los perros más viejos estaban acostados al sol. La brisa suave traía consigo el olor del césped y el leve susurro de las hojas. Clara, aunque siempre reservada, parecía más abierta esa tarde. «Mi madre me enseñó a nunca darle la espalda a quien lo necesita, sea persona o animal», comenzó Clara, acariciando a uno de los perros a su lado. «Cuando era joven, vi a muchos animales sufriendo en las calles sin nadie que los cuidara. Decidí que haría algo para cambiar eso». Eduardo escuchó atentamente, impresionado por la determinación que Clara tuvo desde tan joven. Ella continuó contando cómo había comenzado con poco, albergando a los animales en su propia casa, sacrificando lo que podía para asegurarse de que tuvieran comida y cuidados básicos. Con el tiempo, consiguió el apoyo de la comunidad y fundó el primer refugio formal de la ciudad, un lugar que se convirtió en un refugio para muchos animales abandonados. «Fue difícil, pero era lo correcto», dijo Clara, sus ojos brillando con los recuerdos. «Nunca busqué reconocimiento. Solo quería que estos animales tuvieran una oportunidad de vivir con dignidad». Eduardo sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Comparó la dedicación altruista de Clara con su propio camino, donde el éxito y la imagen siempre fueron prioridades. Clara había hecho todo sin esperar nada a cambio, mientras él construía su imperio sobre un legado que, hasta hace poco, ni siquiera conocía. «Sabes, Clara», dijo Eduardo, después de un momento de silencio, «siempre pensé que mi éxito era fruto de mi esfuerzo,
pero cuanto más escucho tu historia, más me doy cuenta de que estoy cosechando los frutos del trabajo de personas como tú. Clara se encogió de hombros, como si eso no tuviera importancia. Lo que importa es lo que haces con eso ahora, Eduardo. Todos cometemos errores, pero tenemos la oportunidad de hacer algo bueno, si así lo elegimos. Esas palabras resonaron en la mente de Eduardo mientras continuaba planificando el siguiente paso para honrar a Clara. Ya había decidido transformar uno de sus refugios en un centro comunitario en honor a ella, pero sabía que tenía que ser más que solo un cambio de nombre. Quería que el lugar se convirtiera en un verdadero centro de apoyo para animales y personas que, como Clara, dedicaron sus vidas al cuidado de los demás. Mientras tanto, su relación con Clara continuaba profundizándose. En cada visita, Eduardo aprendía algo nuevo, no solo sobre su pasado, sino sobre el impacto que ella había tenido en toda la comunidad. Descubrió que muchas personas, ahora ancianas, habían encontrado en Clara y en su refugio un lugar de consuelo y apoyo durante momentos difíciles. Estas historias lo inspiraron a ir más allá, a hacer más que solo reparar un error. Isabel, que seguía de cerca el progreso de Eduardo, también notó la transformación en él. El hombre arrogante y obsesionado con los resultados estaba dando lugar a alguien más empático, más consciente de las necesidades de los demás. «Has cambiado, Eduardo», comentó ella en una de sus conversaciones. «Nunca pensé que te vería tan comprometido con algo que no fuera parte de tu negocio. Creo que Clara me está enseñando lo que realmente importa en la vida», respondió él, con una sonrisa. «Y solo estoy empezando a entender lo que eso significa». Con el tiempo, Eduardo comenzó a involucrar a la comunidad en sus planes para el centro comunitario. Organizó reuniones con activistas locales, voluntarios y antiguos conocidos de Clara para discutir cómo podrían transformar el refugio en un lugar que no solo continuara el legado de ella, sino que también ampliara el alcance de su misión. Esas reuniones fortalecieron el sentido de propósito de Eduardo. Vio cómo las personas respondían a la historia de Clara, cómo recordaban con cariño lo que ella había hecho y cómo estaban dispuestas a ayudar a convertir su sueño en una realidad duradera. Finalmente, llegó el momento de compartir sus planes con Clara. En una de sus visitas, llevó consigo los bocetos y las ideas para el centro comunitario. «Clara, quería mostrarte lo que estamos planeando», dijo Eduardo, extendiéndole los papeles. «Este será el Centro Comunitario Clara Sánchez, un lugar donde tu historia y tu trabajo serán preservados y ampliados. Queremos que este centro ofrezca servicios para los animales, pero también para las personas que necesitan apoyo, como tú lo hiciste durante tantos años». Clara tomó los papeles con manos temblorosas, sus ojos recorriendo las imágenes y descripciones. Por un momento, no dijo nada, y Eduardo temió que pudiera estar en contra de la idea. Pero entonces, ella levantó la mirada, y Eduardo vio lágrimas formándose en las esquinas de sus ojos. «Esto es más de lo que podría haber imaginado, Eduardo», dijo ella, con la voz entrecortada. «No lo hago por mí, sino por todos los que aún pueden ser ayudados. Si este centro puede continuar lo que comencé, entonces habrá valido la pena». Eduardo sintió una ola de alivio y satisfacción. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero el apoyo de Clara significaba todo para él. Continuaron discutiendo los detalles, con Clara ofreciendo sugerencias basadas en su vasta experiencia, y Eduardo escuchando atentamente, decidido a hacer todo de la manera correcta. Cuando salió de la casa de Clara ese día, sintió que finalmente estaba en el camino correcto. La transformación que había comenzado como un intento de corregir un error, ahora se convertía en una misión mayor, algo que cambiaría no solo su vida, sino la de muchos otros. Con el apoyo de Clara y la ayuda de Isabel, Eduardo comenzó a trabajar incansablemente en la transformación del refugio que había elegido para convertirse en el Centro Comunitario Clara Sánchez. Quería que todo fuera perfecto, que cada detalle reflejara el legado de Clara y su amor incondicional por los animales. Eduardo se involucró en cada etapa del proceso, desde las obras de renovación
hasta la elección de los colores y los materiales que se usarían en el nuevo centro. Mientras el proyecto tomaba forma, Eduardo enfrentó una serie de desafíos. Muchos de los inversores y miembros de la alta sociedad, que antes lo apoyaban incondicionalmente, comenzaron a cuestionar sus decisiones. Para ellos, transformar uno de los refugios de lujo en un centro comunitario parecía un riesgo innecesario, una decisión que podría manchar la imagen de exclusividad que la red había construido a lo largo de los años. «Eduardo, aún no es tarde para reconsiderar», dijo uno de los principales inversores durante una reunión. «Todos estamos preocupados por el impacto que esto puede tener en la marca. Un centro comunitario no se alinea con la propuesta de lujo que nuestros clientes esperan». Eduardo, que antes se habría dejado influenciar por estas preocupaciones, ahora estaba firme en su decisión. «Entiendo sus preocupaciones, pero esto es algo que debe hacerse», respondió él, con determinación. «Lo que estamos haciendo aquí es más que solo mantener una imagen. Estamos creando un legado, algo que va más allá del dinero y la exclusividad. Es una forma de devolver a la comunidad y de honrar a la persona que hizo todo esto posible». A pesar de las críticas, Eduardo continuó con el plan. Sabía que algunas personas no entenderían su decisión, pero también sabía que estaba haciendo lo correcto. Para él, esta era una oportunidad de mostrar que el verdadero éxito no se encontraba solo en los números y la riqueza, sino en hacer la diferencia en la vida de las personas y los animales. Mientras las obras avanzaban, Eduardo organizó un gran evento para la inauguración del centro comunitario. Quería que fuera un momento especial, donde la historia de Clara pudiera ser contada y celebrada, y donde la comunidad pudiera unirse en torno a una causa mayor. En los días previos al evento, Eduardo sintió que la ansiedad aumentaba. Quería que todo saliera perfecto, que Clara se sintiera honrada y respetada, y que la gente entendiera la importancia de lo que estaban haciendo. Isabel estuvo a su lado en cada paso del camino, ayudando a coordinar los detalles y asegurándose de que todo estuviera listo a tiempo. Finalmente, llegó el gran día. El refugio había sido transformado en un espacio acogedor y funcional, con áreas dedicadas al cuidado de los animales y salas para talleres y eventos comunitarios. Las paredes estaban decoradas con fotos antiguas de Clara y de los animales que había rescatado a lo largo de los años, junto con textos que contaban su historia y destacaban su contribución a la ciudad. Cuando Clara llegó al lugar, acompañada por Eduardo, se mostró visiblemente emocionada. Sus ojos recorrieron cada detalle, absorbiendo lo que había sido creado en su nombre. Eduardo, observando su reacción, sintió una profunda satisfacción, sabiendo que había tomado la decisión correcta. El evento comenzó con una recepción cálida, donde miembros de la comunidad, antiguos amigos de Clara y voluntarios locales se reunieron para celebrar la inauguración. La atmósfera estaba cargada de expectativa y emoción, mientras todos esperaban el momento en que Clara sería oficialmente homenajeada. Eduardo subió al escenario para dar el discurso de apertura. Mientras miraba a la audiencia, compuesta por rostros conocidos y desconocidos, sintió un breve momento de nerviosismo. Pero al ver a Clara, sentada en la primera fila, su nerviosismo se disipó y encontró la fuerza necesaria para hablar. «Estamos aquí hoy para celebrar no solo la inauguración de un nuevo centro comunitario, sino para honrar el legado de una persona extraordinaria», comenzó él, con voz firme. «Clara Sánchez no es solo la fundadora del primer refugio para animales de esta ciudad, es una inspiración para todos nosotros. Su trabajo, su dedicación y su amor por los animales sentaron las bases para todo lo que hemos construido aquí». Eduardo continuó contando la historia de Clara, desde los desafíos que enfrentó hasta las victorias que alcanzó, destacando el impacto que tuvo en la vida de tantos animales y personas. Habló sobre cómo el trabajo de Clara había inspirado a su propio padre y, eventualmente, llevado a la creación de la red de refugios que él ahora dirigía. «Este centro comunitario es un homenaje al sacrificio y la pasión de Clara», dijo Eduardo, mirándola directamente. «Es un lugar donde su historia será contada y donde su trabajo continuará vivo. Queremos que este sea un espacio de acogida,
de aprendizaje y de transformación, tal como Clara siempre soñó. Al finalizar su discurso, Eduardo sintió que un peso se aliviaba de sus hombros. El público aplaudió calurosamente, y muchos se levantaron para homenajear a Clara. Ella, por su parte, sonrió con humildad, claramente emocionada con el homenaje. Después del discurso, Clara fue invitada a subir al escenario. Con pasos lentos, pero determinados, se acercó al micrófono. Hubo un silencio respetuoso mientras organizaba sus pensamientos. «Nunca busqué reconocimiento por lo que hice», dijo Clara, su voz suave pero clara. «Para mí, siempre se trató de los animales, de darles una oportunidad de vivir con dignidad. Ver este centro hoy, saber que mi historia será recordada y que más vidas serán salvadas, es más de lo que podría haber imaginado». Las palabras de Clara tocaron profundamente a todos los presentes. La emoción en el aire era palpable, y Eduardo sintió un orgullo genuino por lo que habían logrado juntos. El evento continuó con recorridos por el nuevo centro, donde los invitados pudieron ver las instalaciones y aprender más sobre los programas que se ofrecerían. Eduardo estaba satisfecho al ver la recepción positiva de la comunidad, dándose cuenta de que su decisión de seguir adelante con el proyecto había sido plenamente justificada. Al final del día, Clara y Eduardo se quedaron en el centro, observando mientras los últimos invitados se despedían. Clara miró a su alrededor, admirando el resultado final, y luego se volvió hacia Eduardo. «Has hecho algo maravilloso aquí, Eduardo. Nunca olvidaré lo que has hecho por mí y por los animales», dijo ella, con una ternura que Eduardo aún no había visto. «Fue lo mínimo que podía hacer, Clara. Me has mostrado lo que realmente importa, y solo puedo agradecerte por eso», respondió él, sintiendo una conexión profunda y sincera con esa mujer que tanto lo había inspirado. La inauguración oficial del Centro Comunitario Clara Sánchez fue un evento que atrajo no solo a la comunidad local, sino también la atención de diversos medios de comunicación. Periódicos, blogs e incluso emisoras de televisión enviaron reporteros para cubrir la ceremonia. El interés por la historia de Clara y la transformación del refugio se difundió rápidamente, haciendo que el evento ganara una proporción mucho mayor de lo que Eduardo había anticipado. El día de la inauguración, el centro estaba repleto de invitados, antiguos amigos de Clara, defensores de los derechos de los animales, voluntarios e incluso algunos de los inversores que inicialmente habían criticado la decisión de Eduardo. El ambiente estaba lleno de expectativa y la emoción en el aire era palpable. Eduardo estaba nervioso, pero también decidido a garantizar que la historia de Clara fuera contada de la manera correcta. Sabía que este era el momento de honrar no solo su legado, sino también de mostrar a la comunidad que el centro sería un símbolo duradero de compasión y justicia social. La ceremonia comenzó con una presentación de imágenes que retrataban la vida y el trabajo de Clara. Las fotos antiguas mostraban a una mujer joven y decidida, cuidando de animales en condiciones difíciles, pero siempre con una sonrisa en el rostro. Las imágenes estaban acompañadas por testimonios de personas que habían sido impactadas por ella, desde aquellos que adoptaron animales a través de su refugio hasta voluntarios que aprendieron de su ejemplo. Cuando llegó la hora del discurso, Eduardo subió al escenario con un sentimiento de responsabilidad. Sabía que sus palabras debían reflejar no solo la historia de Clara, sino también el compromiso que había asumido al transformar el refugio. «Hoy estamos aquí para celebrar la vida y el trabajo de una mujer extraordinaria», comenzó Eduardo, su voz firme pero cargada de emoción. Clara Sánchez dedicó su vida al cuidado de los animales, sacrificando a menudo su propio bienestar para garantizar que tuvieran un lugar seguro y amoroso. Lo que ella comenzó hace muchos años fue la base sobre la cual mi familia y yo construimos nuestra red de refugios. Eduardo hizo una pausa, mirando a la audiencia y luego a Clara, que estaba sentada en la primera fila, sus ojos brillando de emoción. «Sé que no siempre di el valor necesario a este legado», continuó él, «pero Clara me enseñó que el verdadero éxito no está solo en los números o en el crecimiento de un negocio, sino en hacer lo correcto,
en cuidar de los demás y en garantizar que nadie sea olvidado. Explicó cómo el nuevo centro comunitario sería un espacio dedicado no solo a los animales, sino también a las personas que, como Clara, dedicaron sus vidas al cuidado de los demás. Habló sobre los programas de capacitación para voluntarios, los talleres educativos y los servicios de apoyo que se ofrecerían. Este centro no es solo un homenaje a Clara, sino también un compromiso con el futuro, dijo Eduardo. Un compromiso de que continuaremos cuidando de aquellos que más lo necesitan, de que honraremos el legado de Clara y garantizaremos que su historia nunca sea olvidada. La audiencia aplaudió calurosamente, y Eduardo sintió un alivio mezclado con orgullo. Sabía que estaba en el camino correcto, que finalmente estaba haciendo algo que realmente importaba. Después del discurso, Clara fue invitada a subir al escenario. Aunque visiblemente emocionada, caminó con firmeza, recibiendo el apoyo y el cariño de todos los presentes. Cuando tomó el micrófono, hubo un silencio respetuoso en la sala. «No sé qué decir», comenzó Clara, con la voz entrecortada. «Nunca esperé algo así. Durante todos estos años, mi único deseo era que los animales que cuidaba tuvieran una oportunidad de vivir con dignidad. Ver este centro hoy, saber que mi historia será preservada y que más animales serán ayudados, es algo que jamás podría haber imaginado». Clara hizo una pausa, luchando contra las lágrimas. «Estoy profundamente agradecida a Eduardo y a todos ustedes que hicieron esto posible. Puede que no me quede mucho tiempo en este mundo, pero saber que lo que comencé continuará me trae una paz enorme. Gracias, de corazón». La emoción en la voz de Clara tocó a todos los presentes. Las personas se levantaron para aplaudir, muchas de ellas con lágrimas en los ojos. Fue un momento de celebración, pero también de reflexión sobre el impacto que una sola persona puede tener en la vida de tantos otros. Después de los discursos, hubo una visita guiada por el nuevo centro, donde los invitados pudieron ver las instalaciones y conocer los detalles de los programas que se ofrecerían. Eduardo sintió una satisfacción profunda al observar las reacciones de las personas, especialmente al ver cómo Clara era tratada con el respeto y la admiración que ella merecía. Al final del día, mientras el centro comenzaba a vaciarse y los últimos invitados se despedían, Eduardo y Clara se encontraron en una de las salas recién renovadas. El espacio, que antes era una sala de almacenamiento, ahora era una biblioteca dedicada a la educación sobre el cuidado de los animales, con libros y recursos disponibles para voluntarios y visitantes. «Quería mostrarte esto antes de que te vayas», dijo Eduardo, llevando a Clara hasta una estantería de libros donde había una placa dorada con su nombre grabado. Clara miró la placa, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud. «Esto es maravilloso», dijo ella, tocando suavemente la placa. «Nunca imaginé que algo así pudiera suceder». Eduardo sonrió, sintiendo que finalmente había hecho algo que realmente importaba. «Esto es solo el comienzo, neno Clara. Lo que hiciste no será olvidado, y lo que comenzamos aquí continuará por muchos años. Te lo prometo». Clara asintió, claramente conmovida por las palabras de Eduardo. Se quedaron en silencio por un momento, simplemente apreciando la realización de lo que habían creado juntos. Mientras Eduardo observaba a Clara salir del centro, acompañada por Isabel, sintió que un ciclo se había cerrado. Había comenzado este viaje intentando corregir un error, pero en el camino descubrió algo mucho más grande: la importancia de honrar a aquellos que vinieron antes, de valorar las lecciones del pasado y de garantizar que el verdadero legado de una persona sea preservado. Eduardo sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía en paz consigo mismo. Había encontrado un propósito que iba más allá del éxito material, algo que realmente marcaba la diferencia en la vida de las personas y los animales. Los meses que siguieron a la inauguración del Centro Comunitario Clara Sánchez estuvieron marcados por una sensación de renovación y propósito, tanto para Eduardo como para la comunidad circundante. El centro rápidamente se convirtió
en un punto de referencia para todos aquellos que se preocupaban por el bienestar de los animales y que deseaban contribuir a algo más grande. Eduardo se dedicó a garantizar que el centro no fuera solo un tributo, sino un lugar activo de transformación. Se involucró personalmente en la supervisión de los programas ofrecidos, que incluían desde cursos de capacitación para voluntarios hasta eventos comunitarios enfocados en concienciar sobre la importancia del cuidado de los animales. Isabel, siempre a su lado, ayudaba a coordinar las actividades y a asegurar que la visión de Clara continuara siendo el enfoque central de todo lo que hacían. Clara, aunque ya no tenía la misma energía de antes, frecuentaba el centro regularmente. Se había convertido en una figura querida y respetada, no solo por los visitantes del lugar, sino también por la comunidad en general. Los visitantes del centro a menudo la buscaban, ansiosos por escuchar sus historias y aprender de su vasta experiencia. La biblioteca que Eduardo había dedicado a ella se había convertido en un espacio de aprendizaje y reflexión, donde nuevos defensores de los derechos de los animales buscaban inspiración. Una mañana, Eduardo recibió una llamada inesperada. Era de un periodista que quería hacer una entrevista exclusiva sobre el impacto del centro comunitario y la transformación por la que Eduardo había pasado desde que decidió honrar el legado de Clara. Aunque en el pasado había evitado a la prensa siempre que fuera posible, Eduardo ahora veía esto como una oportunidad para difundir un mensaje positivo e inspirar a otros a hacer lo mismo. La entrevista se llevó a cabo en el propio centro, en una de las salas decoradas con fotos de Clara y otros pioneros de la causa animal en la ciudad. Eduardo, ahora más seguro y consciente de su misión, habló abiertamente sobre su camino de redención. Lo que me hizo darme cuenta de la importancia de todo esto fue entender que el verdadero legado de una persona no está en su riqueza o en sus éxitos materiales, dijo Eduardo durante la entrevista, sino en las vidas que tocó y en los cambios que inspiró. Clara Sánchez es el ejemplo perfecto de esto. Ella nunca buscó fama o reconocimiento, pero su trabajo sigue impactando vidas décadas después de que ella comenzara. El periodista, visiblemente impresionado por la sinceridad de Eduardo, le preguntó sobre los desafíos que enfrentó al transformar el refugio y al lidiar con las críticas de aquellos que se oponían a su decisión. Al principio, fue difícil, admitió Eduardo. Muchos no entendían por qué estaba haciendo esto, pero si al final me di cuenta de que no importa lo que piensen los demás, lo que importa es hacer lo correcto, y yo sabía que esta era la única manera de realmente honrar el legado de Clara. Después de la entrevista, Eduardo sintió una sensación de alivio y satisfacción. Sabía que había hecho lo necesario para contar la verdadera historia de Clara y para asegurar que su trabajo continuara inspirando a otros. La respuesta a la entrevista fue extremadamente positiva, con muchos lectores y espectadores poniéndose en contacto con el centro para saber cómo podrían contribuir o aprender más sobre la causa. Uno de los momentos más emocionantes para Eduardo ocurrió unas semanas después, cuando recibió una carta de un grupo de activistas de una ciudad vecina. Habían leído sobre Clara y el centro comunitario y se sentían inspirados para crear algo similar en su propia comunidad. La idea de que su trabajo estuviera dando frutos en otros lugares le trajo a Eduardo una alegría indescriptible. Se dio cuenta de que el impacto de Clara, que comenzó con algo tan humilde, ahora se estaba extendiendo y creciendo de maneras que él nunca podría haber imaginado. Clara, por su parte, se sintió profundamente conmovida al saber que su trabajo estaba inspirando a nuevas generaciones de defensores de los derechos de los animales. Siempre soñó con que su causa continuara, pero nunca pensó que vería esto suceder tan rápidamente y de manera tan significativa. A medida que pasaban los meses, la salud de Clara comenzó a deteriorarse. Aunque todos en el centro eran conscientes de que este momento eventualmente llegaría. El impacto fue profundo para todos los que la conocían y admiraban. Eduardo, en particular, sintió el peso de esta realidad. Sabía que el tiempo de Clara estaba llegando a su fin, pero quería asegurarse de que ella viera,
antes de partir, el impacto duradero de su trabajo. En una de sus últimas visitas al centro, Clara fue recibida con una celebración sorpresa. Eduardo e Isabel habían organizado un evento especial para anunciar la creación de una beca en nombre de Clara, destinada a jóvenes que quisieran seguir una carrera en la protección y el cuidado de los animales. La beca ofrecería apoyo financiero y orientación práctica para garantizar que el trabajo de Clara continuara en manos de una nueva generación de defensores de los derechos de los animales. Cuando se hizo el anuncio, Clara, sentada en una silla en medio de la sala, fue tomada por una ola de emoción. Nunca había imaginado que algo así se haría en su nombre. Con lágrimas en los ojos, agradeció a todos, su voz débil, pero llena de gratitud. «No sé cómo agradecer todo esto», dijo Clara mirando a Eduardo e Isabel. «Han hecho más por mí de lo que podría haber pedido. Saber que mi trabajo continuará a través de ustedes y de estas nuevas generaciones es el mayor regalo que podría recibir». Eduardo, que estaba a su lado, tomó su mano y sonrió. «Somos nosotros quienes debemos agradecer, Clara. Nos mostraste el camino y ahora nos corresponde a nosotros continuar lo que comenzaste». Ese día, mientras Clara observaba a los jóvenes que serían los futuros beneficiarios de la beca, sintió una paz profunda. Sabía que, a pesar de sus dificultades, su vida había tenido un propósito mayor y que su legado continuaría vivo incluso después de su partida. Poco tiempo después, Clara falleció pacíficamente en su casa, rodeada de los animales que amaba. Su funeral fue una celebración de su vida, con la presencia de muchos que fueron tocados por su trabajo. Eduardo se aseguró de que la ceremonia reflejara la simplicidad y la humildad que Clara siempre valoró. Incluso después de la muerte de Clara, el Centro Comunitario Clara Sánchez continuó prosperando. Bajo el liderazgo de Eduardo e Isabel, el centro se expandió, creando nuevos programas y alcanzando a cada vez más personas. El legado de Clara vivió a través de cada vida que el centro tocó, mostrando que, independientemente de dónde comience una persona, el impacto que puede tener en el mundo es incalculable. Eduardo, ahora un hombre transformado, sabía que su verdadero éxito no estaba en sus hoteles o en su riqueza, sino en las vidas que ayudó a transformar a través del legado de Clara. Había aprendido que el verdadero valor de una vida está en cómo se vive y en el bien que se hace a lo largo del camino. Si te gustó esta historia, comenta abajo, dale like y suscríbete para seguir más historias emocionantes como esta.